Queridos amigos de Satélite Radio y Televisión Virtual, ¿cómo están? Buenos días, qué gusto saludarlos, estamos listos para informarles. Es día jueves 9 de julio, año 2026. ¿Cómo está la temperatura acá en el puerto principal? Con eso comenzamos una mañana, un día soleado. Desde que amaneció prácticamente, aquí tenemos la temperatura para ustedes en este momento. Lo revisamos también con otras ciudades del país, un servicio que brindamos para nuestros seguidores. Muchísimas gracias por estar ya conectándose, por darle like, por compartir esta transmisión con nosotros. Muchas gracias. Mucha gente ya en este momento nos refleja que están conectados. Muchas gracias. La temperatura en Guayaquil en este momento, sol en la urbe Huancavilca, 28 grados centígrados. Vamos hasta la capital de la República, Quito. ¿Cómo está la temperatura en San Francisco de Quito, nuestra querida capital? Ahí también ya entramos para revisar. 18 grados en Quito en este momento, 18, acá en Guayaquil 28, en Quito 18, la temperatura en la capital. Ahora en la ciudad de Cuenca, hermosa ciudad también, acogedora, que siempre que vamos nos recibe con los brazos abiertos. ¿Cómo está la temperatura en la ciudad de Cuenca? Lo vamos a visualizar ya en este instante. Ahí tenemos en pantalla 14 grados centígrados en Cuenca. Muchas gracias por estar con nosotros siguiendo este espacio de información. Vamos con los titulares a partir de este instante. Mucha atención, seguidores de Satélite RTV. Titulares. Con las primarias concluidas, el camino hacia las elecciones entra en la fase del registro de alianzas políticas y dinastías políticas que pugnan por sobrevivir en alcaldías y prefecturas del país en los próximos comicios seccionales. Ya les vamos a hablar de aquello. Y los ecuatorianos pagan más impuestos en 2026. ¿A dónde va esa plata?, se preguntan muchos. Y a las puertas del fenómeno del Niño, ¿qué crédito está priorizando el Banco Público Banecuador? Se lo vamos a manifestar. Y China suspende compra de camarón de 7 exportadoras de Ecuador. Aquiles Álvarez regresó a la cárcel del encuentro. La Organización Mundial de la Salud en materia internacional reporta 600 muertos por brote de ébola en la República Democrática del Congo. Hoy comienzan los cuartos de final, la revancha esperada, Francia versus Marruecos, como aconteció en Qatar, pero ¿qué ocurrió allá? Que fue en semifinales. El partido de Francia en Marruecos en el 2022 lo ganó Francia 2-0 y con eso se ubicó en la final que disputó con Argentina, quien finalmente fue el campeón. Ya les vamos a dar los detalles y pormenores. Natalia Arizaga, señorita Suárez en el Miss Universo Ecuador 2026, tiene un proyecto para apoyar a mujeres sobrevivientes de violencia. Estamos listos para las informaciones. Bienvenidos, gracias por seguirnos. Como siempre, damos gracias a nuestro Creador por permitirnos estar aquí y porque ustedes nos eligen para informarse en este horario. Gracias. Vamos a iniciar ya y lo hacemos con las informaciones a
adelantadas. Ya prácticamente pues en el país están las candidaturas, las precandidaturas. Ahora solamente faltaría, si se da el caso, inscribir también con alianzas. Con las primarias concluidas, el camino hacia las elecciones entra en la fase del registro de alianzas políticas con el cierre de los procesos de la democracia interna que se llevó a cabo hasta el 2 de julio. Las organizaciones políticas han entrado en una nueva etapa del calendario electoral, aunque las precandidaturas fueron ya definidas. Las listas aún pueden sufrir cambios antes de la inscripción oficial hasta el 18 de julio. Los movimientos y partidos podrán registrar alianzas ante el CNE y, por supuesto, eso es lo que se espera, ¿no? En cuanto a que finalmente vayan por alianzas y las primeras precandidaturas que estaban anunciadas para alcaldes, para prefectos, para presidentes de juntas parroquiales, vaya a tener alguna modificación. Por ejemplo, el prefecto de la SUAY, Juan Cristóbal Lloret, oficializó su precandidatura a la alcaldía de la ciudad, en este caso de Cuenca, ¿no? Respaldado por el Partido Socialista en alianza con el movimiento local Renovación 63, liderado por el actual alcalde Cristian Zamora, quien no podrá participar en estas elecciones tras haber sido sancionado con una infracción electoral. Lloret, como todos saben, es militante de la Revolución Ciudadana, movimiento que también está sancionado por el Tribunal Contencioso Electoral, pero decidió no ir con ellos, con el movimiento amigo, según dice, por estrategia. Así que tendrán pues la oportunidad de hacer las alianzas y la inscripción final será el próximo 17 de agosto. Es Satélite Noticias acompañándolos. Gracias por seguirnos, gracias por estar con nosotros, gracias por aceptar esta forma de comunicar noticias, de transmitirlas a través de nuestras plataformas. Muchas gracias. Y dinastías políticas que pugnan por sobrevivir en alcaldías y prefecturas del país en los próximos comicios seccionales como si fuese una herencia familiar. Aquí está este reporte que brindamos a continuación. Han pasado de abuelos a padres y a hijos por décadas y esperan continuar con esta práctica en los comicios seccionales del 29 de noviembre de 2026. Por ejemplo, aquí, esto se vio antes en la provincia del Oro con un grupo político que por mucho tiempo estuvo pues al mando de alcaldía y prefectura, los Falqués Batallas, por decirles, ¿no? También en Chone hubo un señor bravo que se mantuvo mucho tiempo, ¿no? Y así, por decirles, acá mismo en Guayaquil se ejerció por muchos años el dominio del Partido Social Cristiano con sus candidatos, aunque no necesariamente familias. Bueno, aquí está, por ejemplo, el caso que se está presentando de lo que llaman generalmente los contrarios, que dicen que no es herencia ni que es monarquía. El Partido Social Cristiano, lista 6, ha nominado en el Cantón San Borondón a María Belén Yunes Cancín como precandidata a la alcaldía de San Borondón. De ganar en los próximos comicios, sería la cuarta integrante de esta familia en llegar a ese puesto de manera consecutiva. Su abuelo, Miguel Elías Yunes Sajía, fue presidente del Consejo de San Borondón cuando en esa época pues se le daba esa denominación, ¿verdad? Entonces, luego de aquello pasaron a ser alcaldías, ¿verdad? Ya con municipios con alcaldes. Entonces, la primera parte, en 1956, estuvo el abuelo de la precandidata. Y luego,
le sucedió después de algunos años el hijo de don Miguel Yunes Agía, el conocido personaje sanborondeño don José Miguel Yunes Parra, conocido cariñosamente como Coco Yunes. Fue alcalde desde 1996 hasta el 2014 y luego viceprefecto del Guayas por elección del Consejo Provincial del 2000 al 2023. Y su hermano mayor, Juan José Yunes Noat, ejerce la alcaldía desde el 2019 hasta la fecha. Entre todos los Yunes suman ya 30 años en el municipio de San Borondón. El tema que ha valido pues que lo estén analizando también se ve y se revela en otros lugares. Por ejemplo, están los Cañizares, dice. El movimiento Acción Democrática Nacional, ADN, los Cañizares en Daule, porque ya el alcalde actual en Daule va a cumplir también sus 8 años y se dice que ya está postulada su hija para seguir administrando a esa ciudad, a ese cantón. Seguimos entonces con esto, ¿no? Se postularía a Madeleine Cañizares Pluas para la alcaldía de Daule en Guayas. Ella busca reemplazar a su padre Wilson Cañizares Villamar, quien ejerce ese cargo desde el 2019 hasta la fecha. Cañizares Pluas es actualmente vicealcaldesa de ese cantón y están los Azán. Francisco Azán Torres es el precandidato a la alcaldía de Milagro, en Guayas, por el movimiento Milagreños Renacen, lista 105. Él es hijo de Francisco Azán, que fue burgomaestre de esa localidad en 3 periodos, 2005-2009, en que llegó por el ya desaparecido Partido Renovador Institucional Acción Nacional PRIAN, 2009-2014 por el movimiento Milagreños Renacen y el 2019 al 2023 por la alianza PSC Madera de Guerrero y Milagreños Renacen. Francisco Azán Torres es el precandidato a la alcaldía de Milagro por el movimiento Milagreños Renacen. Su padre es el alcalde o el exalcalde Francisco Azán Huazán. Bueno, ahí está una partecita de cómo es que se están estructurando estas listas. Todo mundo tiene derecho y quienes tienen la palabra final es el elector. Así que veamos en ese veredicto qué dice finalmente pues los habitantes de esos territorios, de esas zonas, si los eligen o no los eligen. Hay una panorámica de lo que se viene, ¿no? Y como yo había hecho en la introducción también lo del oro. En el oro, en tanto, Carlos Falquez Aguilar buscará nuevamente la alcaldía de Machala, pero ya no con el Partido Social Cristiano, sino con el movimiento Creando Oportunidades Creo, lista 21. Él ya ocupó ese cargo del 2014 al 2019. En esa ocasión reemplazó a su padre, el fallecido dirigente social cristiano. Nosotros que lo entrevistamos muchas veces, lo conocíamos como el profesor Carlos Falquez Batallas. Bueno, ahí está. Entonces, finalmente será el elector el que tome su mejor decisión. Estamos en Satélite Noticias, son las 9:30. Vamos a seguir nosotros con estas informaciones que ustedes las recetan de la mejor manera. Y los ecuatorianos pagan más impuestos en 2026. Entonces, la pregunta que siempre se hace uno, ¿no? Es, ¿qué se hace con todo ese dinero? Vamos aquí con una información. Cada compra en el supermercado, cada factura emitida por una empresa o cada pago del impuesto a la renta dejando más dinero en las arcas del Estado durante el primer semestre de 2026. Sin embargo, detrás del aumento de la recaudación no solo está una economía con mayor movimiento,
como sostiene el gobierno de Daniel Noboa, sino también una serie de cambios tributarios que hicieron que hogares y empresas aportaran más recursos al fisco entre enero y junio. Los ingresos tributarios que llegaron al presupuesto general del Estado pasaron de 8.576 millones a 9.358, casi 1.000 millones más. Es decir, 782 millones más, un crecimiento del 9.1% frente al mismo periodo de 2025. La mayor parte de ese incremento provino de los impuestos que se pagan diariamente. Entonces, ahí está la información. Pero las cifras muestran que el IVA aportó 419 millones adicionales, mientras que el impuesto a la renta generó 471 millones más para el Estado. Para la ministra de Economía, Saría Moya, este crecimiento responde principalmente a una economía más dinámica. Según explicó, las ventas en el país aumentan alrededor del 11%, lo que genera más transacciones y por tanto una mayor recaudación tributaria. En este dinamismo que fortalece los ingresos tributarios, cuando tenemos este círculo virtuoso, podemos proveer de mejor manera a los servicios públicos, afirmó. Los cambios tributarios tuvieron un peso decisivo en la mayor recaudación de impuestos en Ecuador. Jaime Carrera, secretario técnico del Observatorio de la Política Fiscal, dice que el incremento del IVA se explica por las decisiones tributarias adoptadas durante este año. Entre ellas, destaca la aplicación del IVA del 15% a determinados productos alimenticios que antes no pagaban esa tarifa. A esto se suma una modificación que pasó casi desapercibida para muchos ciudadanos. Mediante resolución se redujeron los conceptos por los cuales los adultos mayores pueden solicitar la devolución del IVA, aunque el Servicio de Rentas Internas insiste en que el derecho a la devolución se mantiene. Ahora únicamente se reconocen determinados bienes y servicios de primera necesidad respaldados por facturas electrónicas válidas. Para 2026, el monto máximo mensual de devolución para los adultos mayores continúa en 144,60, mientras que para las personas con discapacidad depende del porcentaje de discapacidad reconocido. Es decir, el Estado no solo comenzó a cobrar IVA sobre más productos, sino que también redujo parte de las devoluciones que antes realizaba. Y por supuesto esto a muchos no les gusta para nada. Bueno, ahí está, se recauda más. Ojalá que esos fondos, que esos montos se reviertan en los déficits que está teniendo el Estado, este gobierno, en salud, sobre todas las cosas, ¿no? Así que esperamos que, por supuesto, se atienda. En otros escenarios vemos, por ejemplo, que se está ayudando mucho a la gente que no tiene casa, les han creado un crédito especial y está bien, ¿ya? Pero también queremos que se atiendan lo más prioritario en este momento, que es la salud. Es Satélite Noticias acompañándoles. Gracias por estar con nosotros, gracias por aceptar esta forma de transmitir, de orientar y en muchas ocasiones también de analizar. Vamos con una noticia más antes de la breve pausa. Y a las puertas del fenómeno de El Niño, ¿qué crédito está priorizando el Banco Público Ban Ecuador? Vamos entonces a esa parte importante porque es necesario, ¿verdad?, que los entes encargados de ayudar, de tomar correctivos, ¿qué pueden hacer? Entonces, vamos con esa información. Gracias por preferirnos, gracias por estar con nosotros. Ahí tenemos también una gráfica que ilustra pues lo que se nos puede venir. Dios quiera que no llegue.
El crédito de consumo ganó terreno en el Banco Público Banecuador en lo que va de este 2026, mientras el microcrédito, que es un tipo de préstamo principalmente destinado a pequeños negocios de sectores como el agrícola, perdió espacio. Banecuador es un banco público con esencia agrícola, pues nació para reemplazar al extinto Banco Nacional de Fomento. La caída del microcrédito en Banecuador ocurre en un año en el que la llegada del fenómeno del Niño es inminente y amenaza al sector agrícola de la costa principalmente. Entre los riesgos que trae el fenómeno están la pérdida de cultivos y daños en terrenos, con lo que los agricultores podrían necesitar acudir a préstamos para recuperarse, pero también podrían tener dificultades para pagar las deudas ya contraídas con la banca. ¿Por qué hay más crédito de consumo en Banecuador? Es una pregunta que se la analiza. La cartera de crédito de consumo en este banco público pasó de 13 millones en junio de 2025 a 67 millones en junio de 2026, según las cifras de la Superintendencia de Bancos. Así, en lo que va de 2026, la cartera de consumo ya equivale a 4 veces el monto de la cartera del primer semestre de 2025. Entre junio de 2025 y junio del 2026, la cartera de microcrédito disminuyó 1.080 millones a 1.025 millones, una reducción de 55 millones o 5.1% en otras palabras. El crecimiento del financiamiento para consumo prácticamente compensó la caída registrada en el microcrédito. De ahí que el fuerte aumento del crédito de consumo tuvo un impacto limitado en las colocaciones totales de crédito que ha hecho el banco. La cartera bruta total pasó de 1.356 millones en junio de 2025 a 1.377 millones en junio de 2026. Esto es un incremento leve de 1.6. Ángel Maridueña, economista y profesor de la Universidad Estatal de Milagro, explicó que muchos pequeños productores encuentran más conveniente financiar sus gastos mediante créditos de consumo que solicitar un microcrédito debido a la tasa de interés. La tasa de interés anual máxima vigente en Banecuador con corte a junio de 2026 es de 16.77%, mientras que la tasa de microcrédito puede ir hasta el 18.74% anual. Oiga, no es nada halagüeño esto, ¿no? El microcrédito pierde fuerza por la debilidad de la economía. Para el especialista, el retroceso del microcrédito también responde al débil desempeño de los sectores que tradicionalmente demandan este tipo de financiamiento. Bueno, habrá que esperar que se flexibilicen y que le den realmente el amparo, el apoyo al agricultor, sobre todo, por lo que ya decimos se nos viene, que esas tasas sean más asequibles y menos costosas, porque he leído 16 y hasta 17% de interés, y la gente que lo pide es para solucionar, adelantarse a lo que podría ser pues un fenómeno del niño fuerte, ¿no?, que se está anunciando. Bueno, si van a ayudar, ayuden ya y no les pongan tantas trabas a quienes más lo necesitan. Vamos a ir rápidamente a una breve pausa para decirles que nosotros recomendamos a una gran profesional de la odontología, la doctora Flora Bruno Gómez, que estuvo de cumpleaños el lunes 6, mi doctorita, y la saludamos, ¿verdad? Y que por supuesto pues los espera allá en su consulta privada del kilómetro 26 de la vía San Borondón, pista Miraflores, allí en las calles Eloy Alfaro y Jaime Roldós. Hay los teléfonos para que la puedan contactar a mi doctora, ¿verdad? Ya lo tienen, papel y lápiz, 21
05-254 y el 0999-1439-32. Los espera mi doctora Flora Bruno Gómez para atenderlos como ustedes se lo merecen. Vamos a ir con las personas que están conectadas gentilmente con nosotros, nos ven, nos ponen sus mensajes. Nosotros, por supuesto, muy a gusto de saber que tenemos un grupo que nos sigue bastante nutrido, ¿no? Y que cuando no salimos a la hora o cuando por cualquier circunstancia estamos fuera, nos bombardean todo el día. Esto de bombardeo, pues mejor lo cambio. Nos llaman, nos ponen mensajes, nos llueven las preguntas, ¿verdad? Que por qué no he transmitido. Fátima Holguín Vaquerizo, esta dama sí es la de Santa Lucía. Ayer tuve una confusión con una de Laurel, el apuro a veces, ¿no? Ahora sí, doña Fátima Holguín Vaquerizo, bendecido día, magíster, los saludo desde el cantón Santa Lucía. Rosita Peña Herrera Ortiz, en el cantón Lomas de Sargentillo. Ediga Alvarado está con nosotros desde Caracas, Venezuela, que nos dice, leo el mensaje: buenos días, señor Jacinto, que Jehová siempre me lo cuide mucho y me lo bendiga. Saludos desde Caracas, Venezuela. Textualmente he leído lo que publicó Edith Alvarado. Está bien, ¿no? Gracias. Angelita Olvera Mora, con ella fue que me confundí ayer. Ella también es de Laurel. Bendecido día. Licenciado Jacinto Fajardo Ronquillo, presente con el noticiario. Muchísimas gracias. Sé que ustedes están muy compenetradas con la radio La Cariñosa de por allá y a veces toman algún hecho noticioso nuestro con todo gusto. Muchas gracias. Y además se nos dice que muy pronto nos estarán invitando por allá. Qué bueno. Si el tiempo nos da, por supuesto, estaremos acompañándolos. Angelita Olvera Mora, compartido desde Laurel. Eso es lo que me dijo y eso es lo que está haciendo. Muchas gracias. Como siempre. Elsie Cortés, buenos días. Licenciado, ya con Satélite Noticias, gracias. Washington Burgos Sánchez, mi hermano, mi brother, mi pana, nos une una relación por esta actividad que desplegamos. Él también comunicador social, está en una radio colega en la ciudad de Quevedo, en Radio Viva. Antes estuvo acá en la colega Radio Morena, allí presentaba un programa de entretenimiento con artistas en vivo, que eso es lo nuestro, mi querido Guacho. Un abrazo a la distancia, hermano querido. Dorita Cruzpita también con nosotros, es infallable ella en seguirnos. Muy buenos días, licenciado Fajardo. Saludos y bendiciones. Feliz jueves. No se olvide que hoy es jueves del Santísimo. Nelly Litardo, ¿cómo le va, Nelly? Muy buenos días. Don Jacinto, que Dios me lo bendiga siempre. Excelente su labor informativa. Muchas gracias. Elba Castro también, la gran odontóloga, está con nosotros. Quiero que me promocione como promociona a mi colega. Con todo gusto. Aquí hay siempre amplitud para todos. Un abrazo, mi querida Elba Castro. Buen día, magíster Jacinto Fajardo Ronquillo, conectada con Satélite, Radio y TV, para ver y escuchar lo mejor en información. Bendiciones. Mercedes Peña, mi gran abogada, un cordial saludo, señor magíster Jacinto Fajardo. Para mí es un honor tenerla siempre en este grupo selecto de seguidores mercedistas. Un abrazo. Arca de la Alianza, bendecido día, señor Fajardo, señor magíster, muchas gracias. Bueno, así ponen, ¿no? Realmente díganme, Chinto, qué es lo que a mí me encanta que me digan. Jenny Angelita Romero León, buenos días, don Jacinto, bendecido día para usted y toda su familia. Saludos desde la hacienda Jenny. Todo siempre me saluda desde que estaba en el otro medio donde yo trabajaba, pero hasta ahora conozco esa famosa hacienda Jenny. Ojalá que algún día me invite. Fátima Alvarado, saludos cordiales, magíster Jacinto Fajardo, siguiendo las informaciones de Satélite acá en Buena Vista. Salúdeme a Narcisa. Giselle Ruiz, muy buenos días, licenciado magíster Jacinto Fajardo Ronquillo, saludos, excelente jueves, bendiciones, aquí escuchando las noticias que nos brinda Satélite Radio y Televisión desde Junquillal de Los Lojas, Cantón Daule. Francisca Isabel Sánchez V, Paquita Sánchez regresó. Bendecido jueves, magíster Jacinto Fajardo Ronquillo, escuchando su noticiero
su noticiario tan expresivo como siempre. Dios me lo bendiga. Muchas gracias. Paquita. Johnny Joffre Criollo Puno, mi arquitecto. Saludos cordiales desde Guayaquil, arquitecto Johnny Criollo Puno. Un abrazo, mi arquitecto. No estos días para entrevistarlo en satélite. Yo creo que sí puede venir, ¿no? Bueno, por interno lo coordinamos. En plena cobertura nos dice. Yolanda Suárez Guilindro. Buenos días, señor Fajardo. Desde Salitre, viendo satélite. Qué bueno. Zeneida Líger. Voy a comentar algo que ocurrió hace unos meses, ¿no? Resulta que una persona llegada me dice, le dice a un familiar mío, le dice, oiga, yo a Jacinto Fajardo lo veo siempre por Salitre. Y entonces se encendieron las sirenas. ¿Y qué anda haciendo este hombre todos los días por allá por Salitre? Dijo la interlocutora. Y después vienen y me dicen, oye, a ti te están viendo mucho por Salitre. ¿Qué es lo que haces por Salitre? Y le digo, ¿quién dice eso? Fulana de tal, llámala por favor. No, sí dice, es que yo lo veo mucho por satélite. O sea, se confundió y al decir que me veía mucho por satélite, ella dijo que me veía mucho por Salitre. Entonces, eso pues generó que se haga la aclaración, ¿no? Muy bien. Saludos para María Díaz de Fajardo, la protagonista de esta anécdota. Zeneida Líger, buenos días. Apreciado Magíster Jacinto Fajardo, que Dios lo bendiga en este nuevo día, jueves, llegando de consulta del IES. Me conecté, ya estoy siguiendo el noticiario. Gracias, mi querida Zeneida, como siempre. Gaxa del Salto, saludos para cada uno de los familiares de esta gran familia que es de este núcleo familiar que es Satélite Radio y Televisión. Gracias a Dios por darnos un día más y por permitir sus bendiciones. Qué bonito mensaje. Todos los días hay que dar gracias a Dios porque nos tiene vivos, ¿no? Un abrazo, Gaxa. Italia Ramírez Mora. Buenos días, don Chinto. Gracias, Italia. Ahí está. Y si me dice Chinto nomás, muchas gracias. Mariela Muñoz, feliz día, licenciado. Muy linda información. Bendiciones, amigo. Gracias, Marielita. Mario Franco Tagle está con nosotros. Buenos días, Magíster Jacinto Fajardo. Vamos en compañía de Satélite llegando al Manso Guayas. Es decir, que en el desplazamiento de ayer se quedó por allá. Y qué bueno. No hay que arriesgarse viniéndose en la noche. Usted sabe, hay mucho peligro. Gracias, Mario. Fue con Satélite a su destino y regresa al Manso Guayas viendo Satélite en su tablet. Pero obviamente pues viene otra persona manejando y usted puede ver porque no se puede uno desconcentrar. Carmita Cedeño a los tiempos. Carmita regresó al redil. Buenos días, Magíster Jacinto Fajardo. Vamos en compañía de Satélite llegando al... esto es lo que me dijo. ¿Qué dice Carmita? Buen día. Gusto saludarle aquí escuchando el excelente noticiario. Se me bajó a penita y no veía el nombre y estaba repitiendo lo que escribió Mario. Gracias, Carmita Cedeño. Junior Suárez, saludos, don Jacinto, buen día, excelente, éxitos. A ver, Junior, el apellido me suena de algún pana, de algún conocido, pero no usted, póngame alguna referencia. Junior, Clara Bernita, ¿cómo le va? Sigue por allá, por el país del norte. Buen día, licenciado, tenga usted un lindo y maravilloso día, como siempre, escuchando el noticiario desde el lugar donde estoy. Yo ya sé dónde está. Un abrazo. Mi querida Argentina Chinga Ruiz, buenos días, amigo. Hoy siempre en mis oraciones, el licenciado Magíster Jacinto Fajardo Ronquillo. Qué lindo, ¿ah? Escuchando el noticiario de Satélite. Gracias, mi querida Argentina. Usted sabe cuánto la quiero, ¿ah? Mireya Bruni, buenos días, estimado Magíster Fajardo Ronquillo. Saludos cariñosos desde Zúrich, Suiza. Siempre en mi mente lo escucho, lo veo. Cuando puedo, ya que yo siempre tengo algunas ocupaciones que cumplir. Bueno, está bien, pero lo puede ver en diferido porque ahí queda, ¿no? A la hora que lo transmite, a veces estoy ocupada. Lluvia de bendiciones para usted y para el jovencito Eric. Bueno, en su escuela, el joven Eric. Gracias, Mireya Bruni.
en Zurich, Suiza. Don Mario Cabrera Aguilar se ha reintegrado. Don Mario, qué bueno. Se acerca la fecha de las elecciones. Ojalá actuemos. Leo el mensaje porque este señor es muy analítico cuando escribe. Dice, ojalá actuemos con la responsabilidad serena sin dejarnos. Se mueve porque entran más. Aquí vuelta lo veo. Sin dejarnos llevar por el fanatismo, dice don Mario. Diseñemos nuestro futuro nosotros mismos, ya que no hay un diseño fijo de cómo debe ser un ser humano, ni un Dios que nos dé un propósito. Por lo tanto, la responsabilidad de definirnos a nosotros mismos y por extensión a la humanidad recae directamente en nuestros hombros. Saludos, licenciado Fajardo. Ahí estaba la opinión de don Mario. Muchísimas gracias. ¿Qué más? Ya estamos terminando esto que ha estado muy nutrido hoy día. Gracias. Doña Luc también en cobertura. A la que no veo es a mi buena amiga Alex. Bueno, ya, si no puede escribir, yo sé que nos está viendo. Vamos a la parte final, 9:52, a las 10 ya tenemos que estar fuera. Tenemos actividades también. Vamos ya con las informaciones finales de este espacio de noticias que ustedes lo han hecho su favorito. Y esto preocupa porque China suspende compra de camarón de 7 exportadoras de Ecuador. El camarón ecuatoriano enfrenta un nuevo desafío en su principal mercado, China, después que este país decidió suspender las compras a 7 plantas exportadoras ecuatorianas, según recogió Undercurrent News, un portal global de noticias, datos y precios de la industria de productos del mar y acuacultura. De acuerdo con el portal, la suspensión estaría vigente desde el 30 de junio pasado y tendría su origen tras un cambio en las pruebas de metabisulfito de sodio que aplica ese país. El metabisulfito de sodio es un compuesto que se utiliza principalmente en el procesamiento de camarones y crustáceos como un conservante y agente antimelanosis. Su función es inhibir las enzimas que causan el oscurecimiento, manchas negras y la degradación del tejido, extendiendo su vida útil y manteniendo su calidad comercial durante la exportación. Bueno, ahí está el motivo por el cual han suspendido la compra de el camarón ecuatoriano por parte del gigante asiático. Habrá que ver también la respuesta de nuestras autoridades, de nuestros productores, de nuestros exportadores, porque al momento pues no la tengo. Solo dice que China ha tomado esta decisión. Suspendió a 9 empresas ecuatorianas por 4 meses. En febrero ya hizo también esto, por presuntas detecciones de niveles de metabisulfito de sodio por encima de los niveles permitidos en los envíos de camarón entre febrero y marzo del año 2024. Es decir, que ya lo hicieron una vez y ahora nuevamente lo han aplicado. Bueno, y don Aquiles, que ayer vino de emergencia a una casa asistencial acá en Guayaquil, el diagnóstico era que lo operen, él finalmente pues no quiso y tuvo que regresar a la cárcel del Encuentro. Vamos con esta última información de carácter nacional, de ahí algo del ámbito internacional, deportes y entretenimiento para concluir. Son las 9 de la mañana con 55 minutos. Ya estamos en la parte final. Gracias por preferirnos, gracias por estar con nosotros, gracias por
acompañarnos. Vamos a ir con esta información. Atención, el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, fue trasladado la tarde de ayer, miércoles 8 de julio, nuevamente a la cárcel del Encuentro en la provincia de Santa Elena, donde ya cumplía prisión preventiva desde el 11 de febrero de 2026 por los presuntos delitos de comercio irregular de combustible e incumplimiento de decisión legítima de autoridad competente. El lunes 6 de julio, además, un juez le dictó una nueva orden de prisión preventiva dentro del caso Goleada, en el que se investiga también por presunto delito de lavado de activos. Álvarez fue llevado en horas de la mañana a una casa de salud en el sur de Guayaquil para someterse a exámenes médicos complementarios relacionados con el funcionamiento de su vesícula, según indicó el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de la Libertad, SNAI. Bueno, lo cierto es que al no haber querido operarse, someterse a la operación, dijo que no, que tienen que evaluarlo mejor, con personas que él tiene pues entera confianza, y de allí decide si se opera o no. Ahora pues tuvo que regresar a la cárcel del Encuentro. Vamos a materia internacional. Lo venimos diciendo ya desde hace algún tiempo, esto del ébola hay que ponerle atención. Ya van 600 muertos por esta enfermedad. El brote de ébola en República Democrática del Congo causó ya 600 muertes, según el último balance publicado este jueves 9 de julio de 2026 por la Organización Mundial de la Salud, OMS, basado en datos de las autoridades sanitarias congoleñas. El ébola, que se transmite por contacto con fluidos corporales y provoca una fiebre hemorrágica, causó más de 15.000 muertes en África durante los últimos 50 años. La epidemia más mortífera registrada en República Democrática del Congo dejó cerca de 2.300 fallecidos entre los 3.500 casos detectados entre 2018 y 2020. En total, desde el inicio del actual brote se registraron 600 fallecimientos y 1.759 casos confirmados. Así lo ha dado a conocer la OMS. Y vamos ya a la materia futbolística. Ayer no hubo fútbol. Hoy se retoma esto con el partido entre Francia y Marruecos. Así que hay que estar, pues, por supuesto, atentos. Nosotros que seguimos el Mundial desde que comenzó, vamos con esto del partido de hoy. Francia y Marruecos volverán a cruzarse en una Copa del Mundo, esta vez por los cuartos de final del Mundial 2026, en un partido que tendrá sabor a revancha para los marroquíes. El último encuentro entre ambas selecciones en el torneo fue la semifinal de Qatar 2022, donde los Blues se impusieron 2-0 y avanzaron a la final. El duelo se disputará este jueves 9 de julio a las 15 horas hora de Ecuador en el estadio de Boston, con un lugar en las semifinales del Mundial 2026 como premio. El que gane, por supuesto, ¿no? Así que ya lo saben, hoy hay partido. Y mañana viernes creo que jugarán España y Portugal. Correcto, así que ya lo saben. El partido con el que se abre los cuartos de final lo van a protagonizar hoy, jueves 9 de julio a las 15 horas hora de Ecuador, en Boston, los representativos franceses y de Marruecos, los galos y los marroquíes. Bueno, para terminar, hay una Suaya bonita que va a competir en el Miss Ecuador. Ella tiene un bonito proyecto. Se trata de Natalia Arizaga, señorita Suay, en el Miss Universo Ecuador 2026. Ahí la tenemos, guapa, esplendentemente bella.
dice que su proyecto para apoyar a mujeres sobrevivientes de violencia. Natalia Arizaga Hamilton representará a la provincia de La Suay en el certamen Miss Universo Ecuador 2026, cuya gala final se realizará el próximo 15 de agosto en la plazoleta Vicente Rocafuerte en Santa Elena. La cuencana de 26 años llega a la competencia nacional con experiencia en reinados de belleza y un proyecto social orientado al acompañamiento de mujeres que han vivido situaciones de violencia. Nacida en Cuenca el 11 de noviembre de 1999, Arizaga es diseñadora de interiores, carrera que cursó en la Universidad de La Suay, donde se graduó en 2021. Tras ejercer la profesión durante 3 años, puso en pausa su actividad laboral para dedicarse por completo a su periodo como reina de Cuenca en 2024. Actualmente trabaja de forma remota en el área de marketing y creación de contenidos para una empresa de Estados Unidos. Así que su proyecto lo está diseñando y de ser Miss Ecuador tendrá, por supuesto, aparte de sus responsabilidades, cumplir con este proyecto eminentemente social comunitario. Bueno, nosotros ya nos vamos. Gracias por seguirnos, gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos, por hacer de este noticiario virtual uno de los más vistos en este horario. Lo evidencia todo lo que se refleja en el chat, los comentarios, la compartición que hacen del mismo y por supuesto pues los likes que superan los 1000 cada emisión. Nos sentimos muy contentos, muy agradecidos. Muchísimas gracias. Lolis Basurto Dicao, ¿cómo le va, Lolis? Qué gusto allá en Bernaza. Bendiciones, apreciado Chinto. Silvana Canesa, ¿cómo te va, Silvanita? Un abrazo, qué gusto que hayas regresado. Cecilia Tapia también con nosotros. Elena Aurora León Merchán, muy buenos días, Magíster. ¿Qué nos dice Elena? Al mismo que le canto esa canción de los Quipus. Mejor lo hago en Viva la Música. Muy buenos días, Magíster Fajardo. Que Dios lo bendiga este día. Que tenga un excelente jueves siguiendo su noticiario como todos los días. Un abrazo. Qué bueno. Muchísimas gracias, Elena Aurora León Merchán. Y así muchísimas personas que no escriben, pero que yo sé que nos ven. Gracias por la gentileza de acompañarnos. Se acabó el tiempo. Si Dios lo permite, volveremos el día de mañana. Que tengan un excelente jueves. Si pueden, vayan a la iglesia. Hoy es jueves del Santísimo. Y que Dios me los proteja permanentemente. Conmigo hasta mañana, si Dios lo permite.